En la reunión anual, mi abuela me dio una palmadita demasiado fuerte en la mano. Seguía sin anillo. A tu edad, ni el orfanato te aceptaría. Mientras los familiares reían entre dientes, mi pareja entró con paso decidido y me puso un anillo en el dedo. Perdona la tardanza, cariño. La abuela se quedó boquiabierta mientras la sala estallaba en exclamaciones de asombro. Tienes 33 años, Crystal. Ni el orfanato te aceptaría ahora. Las palabras de la abuela Karen resonaron por todo el centro comunitario mientras 27 pares de ojos se giraban para presenciar mi humillación anual. Pero este año no pensaba quedarme ahí sentada y aguantarlo. Este año tenía apoyo. El familiar aguijón de sus palabras debería haberme sumido en la misma espiral de vergüenza que había experimentado todos los años desde que tenía 26. En cambio, me sentí extrañamente tranquila, y mis dedos se dirigieron inconscientemente al teléfono en mi bolso, donde me esperaba el último mensaje de Steven. En camino, 5 minutos. El peso de la caja de terciopelo del anillo, escondida en mi coche, parecía latir con la posibilidad. Forcé mi rostro a adoptar la misma expresión resignada que había mostrado en estas reuniones familiares durante 7 años, dejando que la abuela Karen creyera que había asestado su habitual golpe devastador. A nuestro alrededor, los personajes familiares desempeñaban sus predecibles papeles. El tío Pete se removió incómodo en su silla plegable, repentinamente fascinado por su plato de papel con ensalada de papa. La tía Susan hizo ese chasquido compasivo con la lengua mientras negaba con la cabeza. Mi primo Mike incluso sonrió con sorna tras su botella de cerveza, como si mi soltería le resultara de alguna manera divertida. Pero fue la reacción de mi madre la que más me dolió, incluso después de tanto tiempo. Bajó la mirada hacia sus manos, igual que hacía 7 años, cuando empezó toda esta pesadilla. Su silencio no era neutral, era complicidad, era un acuerdo envuelto en cortesía maternal, y ambas lo sabíamos. «Abuela», dije en voz baja, con la sumisión justa para que bajara la guardia. «Siempre sabes exactamente qué decir». El sarcasmo fue tan sutil que lo interpretó como un reconocimiento a su sabiduría, pero capté la mirada penetrante de la prima Rachel desde el otro lado de la habitación. Al menos alguien en esta familia aún sabía leer entre líneas. Antes de continuar con la historia de venganza y redención de Crystal, por favor, considera suscribirte si crees que el amor merece una segunda oportunidad y que la crueldad familiar debe tener consecuencias. Ahora, veamos cómo se desarrolla esta reunión. La abuela Karen se recostó en su silla con visible satisfacción, ajustándose el collar de perlas, el que usaba como armadura en cada evento familiar importante. «Solo me preocupas por ti, querida. Una mujer de tu edad, sola en ese apartamento. No es natural. Cuando yo tenía tu edad, ya tenía 3 hijos y un esposo que mantenía bien a nuestra familia». El mismo discurso, palabra por palabra, que pronunció el año pasado y el anterior. Podría recitarlo con ella en ese momento. Lo que ella no sabía era que había estado grabando estas conversaciones en mi teléfono durante los últimos 2 años, no por malicia, sino como terapia. La doctora Williams, mi consejera, me había sugerido documentar los patrones de manipulación emocional para ayudarme a reconocerlos en tiempo real. Los tiempos eran diferentes entonces, respondí, interpretando mi papel en nuestro baile anual. Ahora las mujeres tienen más opciones. «Opciones», resopló con desdén. «Las opciones no te mantienen caliente por las noches, Crystal. Las opciones no te dan nietos ni a alguien que te cuide cuando envejeces. Estás desperdiciando tus mejores años persiguiendo una fantasía de independencia». Miré el reloj del centro comunitario. Faltaban 2 minutos para que entrara Steven. Mi ritmo cardíaco se aceleró un poco, pero esta vez no por ansiedad, sino por anticipación. 7 años de esta misma conversación. 7 años sintiendo que decepcionaba a todos con solo existir. 7 años preguntándome si tal vez tenía razón en que yo tenía algún defecto fundamental. Lo cierto era que el interrogatorio anual de la abuela Karen se había convertido en una profecía autocumplida. Tras la partida de Steven,
Me dediqué por completo a construir la vida de soltera perfecta y a demostrar que no necesitaba la aprobación de nadie para sentirme completa. Pero en algún momento, protegerme de más desamores se había convertido en una prisión que yo misma había creado. Salía ocasionalmente con hombres seguros, con buenos trabajos y un pedigrí decente, que me aburrían mortalmente a las 3 citas. Asistía sola a eventos de trabajo, me iba de vacaciones a lugares que fotografiaba para las redes sociales, pero que nunca conocía realmente. Había construido una vida hermosa en el papel, pero en el fondo me sentía vacía. Todo porque me aterraba darle a alguien más el poder de decepcionarme como lo había hecho Steven, o mejor dicho, como me decepcioné yo misma al priorizar la aprobación de mi familia sobre mi propia felicidad. ¿Te acuerdas de Steven Martínez, verdad? Pregunté con indiferencia, observándola atentamente. Mi exprometido de la universidad. La expresión de la abuela Karen cambió ligeramente. Un destello de algo que podría haber sido culpa cruzó sus rasgos curtidos. Ese chico mecánico, por supuesto, lo recuerdo. Te salvé de cometer un terrible error, ¿verdad? A nuestro alrededor, las conversaciones se habían calmado. Todos recordaban a Steven, recordaban el desastre de la fiesta de compromiso. Recordaban cómo la abuela Karen había destruido por completo una relación con precisión quirúrgica. Lo que no sabían era que su crueldad había logrado exactamente lo que ella lo había planeado. Había pasado 7 años dándole la razón sobre mi mal juicio al negarme a confiar en él de nuevo. Era un buen hombre, dije en voz baja, y por primera vez en años, mi voz transmitía una convicción genuina en lugar de una incertidumbre defensiva. Me amaba. El amor no paga las cuentas, Crystal. El amor no te da seguridad. Ese chico no pudo darte la vida que merecías. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a ese tono conspirativo que usaba al decir sus verdades más duras. Mira a tu alrededor. Mira a tus primos, a tus amigos. Todos encontraron pareja, formaron familias de verdad. ¿Y dónde estás? Tienes 33 años y sigues poniendo excusas para estar sola. Faltaba 1 minuto para que llegara Steven. Sentí el zumbido de mi teléfono con su mensaje de confirmación y tuve que contener las ganas de sonreír. En cambio, asentí pensativa, como si considerara seriamente sus palabras. «Tienes toda la razón, abuela», dije, dejando que mi voz se oyera lo suficiente para que las mesas cercanas me oyeran. He estado poniendo excusas. He estado perdiendo el tiempo. ¿Y sabes qué? Creo que ya es hora de que deje de conformarme con menos de lo que merezco. Sonrió triunfalmente, sin entender en absoluto el doble sentido de mis palabras. Detrás de ella, vi las puertas del centro comunitario por donde se acercaba una silueta familiar. El corazón me latía con fuerza, no por los nervios esta vez, sino por la dulce expectativa de que finalmente se hiciera justicia. Había llegado el momento de la verdad, y la abuela Karen no tenía ni idea de que sus propias palabras estaban a punto de convertirse en el instrumento de su humillación pública. Las puertas se abrieron de golpe justo cuando la abuela Karen abría la boca para darme otro sermón sobre mis decisiones de vida. Steven entró como si fuera el dueño del lugar, y la transformación fue tan completa que por un momento me pregunté si estaba alucinando. Atrás quedó el joven inseguro que una vez se tiró del cuello con nerviosismo antes de conocer a mi familia. Esta versión de Steven Martínez llamaba la atención sin exigirla. Su presencia llenaba la sala de tal manera que hacía que las conversaciones se detuvieran a mitad de frase. Pero me estoy adelantando. El Steven que cruzó esas puertas era el resultado de 7 años que pasé construyendo muros, mientras él derribaba todo su mundo y lo reconstruía desde cero. Después de aquel martes, cuando vi su camioneta desaparecer por la esquina, hice exactamente lo que todos esperaban. Me entregué al trabajo con la intensidad desesperada que impresionaba a supervisores y amigos preocupados. La empresa de marketing del centro se convirtió en mi santuario, mi excusa, toda mi identidad envuelta en presentaciones para clientes y estrategias de campaña. Las semanas de 60 horas no solo eran normales para mí, sino necesarias.
Mantenían mi mente ocupada durante las horas en que extrañar a Steven se sentía como un dolor físico. Mi apartamento se convirtió en un museo de perfección controlada. Cada mueble elegido deliberadamente, cada libro ordenado a la perfección, cada superficie libre del cómodo desorden que conlleva compartir espacio con otra persona. Le dije a mí, me encantaba el silencio, poder cenar a las 9 p.m. o ver un reality terrible sin ser juzgada. La verdad era más caótica y patética. Estaba creando un espacio tan estéril que nadie podría sentirse lo suficientemente cómodo como para quedarse el tiempo suficiente para dejarme. Cuando mi amiga de la universidad, Sarah, intentó presentarme a su primo James, un contador muy simpático, de mirada amable y trabajo estable, me vi analizando cada conversación en busca de señales de advertencia. Se reía demasiado fuerte de sus propios chistes. Señal de alerta. Pidió vino sin preguntarme qué prefería. Señal de alerta. Mencionó que quería tener hijos algún día durante el postre. Una señal de alerta enorme, porque, ¿y si mi familia no aprobaba su filosofía de crianza o su elección de escuelas del barrio? La segunda cita con Marcus, el abogado que Sarah encontró en su club de lectura, duró exactamente 43 minutos. Tuvo la audacia de sugerir que dividiéramos la cuenta de la cena, algo que agradecí. Pero luego empecé a preguntarme si la abuela Karen lo interpretaría como una señal de que no podía proveer lo suficiente. La tercera cita con David nunca se llevó a cabo porque me convencí de que era demasiado ambicioso. ¿Y si sus negocios fracasaban y yo terminaba manteniéndonos a ambos, dándole la razón sobre mi falta de criterio con los hombres? Cada intento fallido de conectar reforzaba la narrativa que había construido a mi alrededor. Era demasiado exigente, estaba demasiado dañada, demasiado aferrada a mis costumbres para encontrar el amor. Mi familia empezó a tratarme con la bondad reservada para los animales heridos. La tía Susan me palmeaba el hombro con cariño en las bodas. Mi madre empezó a enviarme artículos sobre mujeres que habían encontrado la felicidad en la vejez, siempre con una nota adjunta. Simplemente algo interesante que pensé que podría gustarte. El circuito de reuniones familiares se convirtió en un desfile anual de la felicidad ajena y mi creciente aislamiento. La fiesta de compromiso de mi prima Rachel, donde brillaba con la alegría que vagamente recordaba haber sentido alguna vez. Su despedida de soltera, donde ayudé a planear juegos y sonreí hasta que me dolió la cara mientras ella abría los regalos para la vida que había decidido abandonar. Su boda, donde bailé sola y atrapé su ramo sin querer. Las flores me golpearon las manos como una acusación. Luego llegó el baby shower de su primer hijo, donde cada conversación parecía diseñada para recordarme lo que me estaba perdiendo. «Serías una madre maravillosa, Crystal», decían las hormigas con sonrisas compasivas. «Quizás algún día encuentres a alguien especial». El segundo baby shower, 2 años después, fue como asistir a mi propio funeral. Todos hablaban de mi potencial en pasado, como si mi ventana a la felicidad se hubiera cerrado oficialmente. La fiesta de inauguración de la casa de Mike fue particularmente brutal. Era 3 años menor que yo. Pero allí estaba, en su nueva cocina, abrazando a su novia, Jenny, hablando de hipotecas e impuestos sobre la propiedad con la confianza de alguien cuya vida se desarrollaba exactamente como lo había planeado. Había traído una botella de vino cara y pasé la tarde en su patio trasero, fingiendo estar fascinada con el jardín de su vecino mientras lo veía cocinar hamburguesas para un grupo de amigos en pareja. Incluso Danny, el dulce e irresponsable Danny, que había pasado la mayor parte de sus 20 tocando la guitarra en grupos terribles y saliendo con mujeres que nuestra abuela despreciaba abiertamente, había encontrado el amor con María, una maestra de kinder de Nebraska, que horneaba galletas para cada reunión familiar y recordaba los cumpleaños de todos. El anuncio de su compromiso llegó a mi bandeja de entrada un martes por la mañana, y me quedé mirando la foto de los vi riendo en alguna playa de México hasta que se me enfrió el café. El trabajo se convirtió en mi escudo contra estos constantes recordatorios de mi fracaso amoroso.
Cuando mis familiares me preguntaban sobre mi vida amorosa, les contaba detalladamente la campaña que estaba desarrollando para el concesionario de automóviles más grande de la ciudad o la cena con un cliente que había salido tan bien que me había asegurado un contrato millonario. Me labré la reputación de ser la familiar casada con su carrera, demasiado ocupada y exitosa como para preocuparme por algo tan mundano como el romance. El ascenso a gerente senior de marketing me trajo una oficina en un rincón y un salario que me permitía comprar lo que quisiera, bolsos de diseñador que llevaba a las comidas de negocios, obras de arte que impresionaban a las visitas a mi apartamento, un coche que me hacía sentir exitoso cuando iba solo a reuniones familiares. Gané el premio a la excelencia creativa de la empresa 2 años seguidos. Mi foto apareció en la revista del sector. Me forjé una reputación profesional que me abrió puertas que ni siquiera sabía que existían. Pero el éxito se sentía vacío cuando se vivía en soledad. Celebraba mis ascensos con cenas caras en restaurantes donde leía novelas entre plato y plato, fingiendo que prefería mi propia compañía a las complicaciones de la alegría compartida. Mis redes sociales se convirtieron en un álbum cuidadosamente seleccionado de logros profesionales y aventuras en solitario. Fotos de conferencias donde aparecía segura y comprometida. Fotos de vacaciones en museos de arte y miradores panorámicos que nunca revelaron que viajé sola porque no tenía con quién. Las noches en mi apartamento, perfectamente equipado, se convirtieron en ejercicios de autoengaño creativo. Me decía a mí misma que estaba agradecida por la tranquilidad, por poder trabajar en proyectos de fin de semana sin interrupciones, por la libertad de cambiar de opinión sobre los planes para cenar o las actividades del fin de semana sin consultar a nadie. Pero tumbada entre mis sábanas caras en mi silenciosa habitación, me preguntaba qué estaría haciendo Steven, si habría encontrado a alguien que apreciara sus sueños, si alguna vez había pensado en el futuro que habíamos planeado juntos durante aquellas tardes de domingo en mercadillos. La soledad era como una tenitis, un dolor constante y leve. Había aprendido a desconectar en los días ajetreados, pero nunca podía escapar del todo en los momentos de tranquilidad. Mis amigos de la universidad se fueron alejando poco a poco a medida que sus vidas se llenaban de matrimonios, hipotecas e hijos, dejándome con un círculo social compuesto principalmente por compañeros de trabajo y obligaciones familiares. Me convertí en la amiga soltera de confianza que siempre podía cubrir el turno de alguien, asistir a eventos de networking de última hora o ayudar con proyectos que requerían horas extra. La doctora Williams me había hecho esa pregunta durante nuestra última sesión antes de que todo cambiara. Crystal, ¿de quién buscas realmente la aprobación? ¿La de tu familia o la tuya? Salí de su consulta ese jueves por la tarde con esas palabras resonando en mi cabeza, caminando las 10 cuadras de regreso a mi apartamento en lugar de tomar el taxi de siempre. El aire otoñal era fresco y por primera vez en meses noté cómo la luz del atardecer iluminaba las hojas que cambiaban de color en los viejos robles que bordeaban la calle Maple. Ese fin de semana hice algo que no había hecho en años. Había llamado al trabajo el lunes diciendo que estaba enferma solo porque podía. No porque estuviera enferma, ni porque tuviera una emergencia, sino porque quería pasar un día descubriendo quién era cuando no estaba rindiendo para las expectativas de los demás. Paseé por el distrito artístico, compré flores para mi apartamento porque eran preciosas, no porque esperara compañía, y me senté en Riverside Park, viendo a parejas pasear a sus perros mientras intentaba recordar lo que se sentía querer algo solo para mí. El descubrimiento llegó el martes por la mañana mientras me vestía para ir a trabajar. Había elegido mi blazer negro habitual, ese que proyectaba competencia y mantenía las conversaciones centradas en los negocios en lugar de en asuntos personales, y de repente me sentí agotada por el peso de toda esa armadura profesional. En cambio, elegí un suéter verde esmeralda que resaltaba mis ojos, uno que había comprado hacía meses, pero que nunca me había puesto porque me parecía demasiado suave, demasiado accesible para la imagen que había cultivado. Ese pequeño acto de rebeldía se extendió por toda mi semana. Empecé a aceptar invitaciones a comer de colegas que antes mantenía a distancia.
Me apunté a una clase de cerámica los jueves por la noche, no porque me ayudara a progresar profesionalmente, sino porque trabajar con arcilla me resultaba relajante. Incluso llamé a mi amiga de la universidad, Sarah, para disculparme por ser tan dura con las citas a ciegas que intentaba organizar a lo largo de los años, pero el verdadero cambio había sido interno. Por primera vez desde que Steven se fue, empecé a preguntarme qué quería realmente, en lugar de qué sería más seguro o aceptable para mi familia. Las respuestas eran aterradoras por su simplicidad. Quería reír sin calcular si era demasiado fuerte. Quería hacer escapadas de fin de semana sin publicar fotos cuidadosamente seleccionadas para demostrar mi independencia. Quería dormirme junto a alguien que supiera cómo me preparaba el café y no le importara leer novelas de misterio en la cama, que era precisamente el estado mental en el que había estado 3 semanas antes de la reunión, cuando el destino decidió literalmente derribarme. Acababa de terminar una reunión con un cliente particularmente difícil con Henderson Automotive. Querían una renovación completa de la marca de su división de lujo y la presentación había salido mejor de lo esperado. Mi teléfono vibraba con mensajes de felicitación de mi equipo. La bolsa del portátil se me clavaba en el hombro y ya estaba preparando mentalmente el correo electrónico de seguimiento que enviaría al volver a la oficina. La acera frente a la cafetería Morrison estaba llena de la típica mezcla de profesionales tomando su dosis de cafeína por la tarde y estudiantes universitarios tomando copas individuales mientras estudiaban durante horas. No miraba por dónde iba, demasiado concentrado en parar un taxi en la prisa posterior al despegue, cuando choqué con alguien que salía de la pesada puerta de cristal de la cafetería. El impacto hizo que mis papeles, cuidadosamente organizados, volaran por la acera como confeti gigante. Mi teléfono se deslizó por el cemento con un sonido metálico ominoso que me revolvió el estómago. Lo siento mucho por no haberlo hecho, empecé a decir, dejándome caer de rodillas para recoger los documentos esparcidos, cuando una voz familiar interrumpió mis disculpas nerviosas. «Crystal». Levanté la vista desde donde estaba agachado en la acera y el mundo cambió de dirección. Steven Martínez estaba allí, pero no el Steven que recordaba. Esta versión de él pertenecía a las portadas de revistas sobre emprendedores exitosos, todo líneas limpias y una confianza serena. Su traje gris oscuro le sentaba a la perfección, claramente hecho a medida, no comprado en una tienda. Su cabello era más corto, peinado con la precisión que evocaba salones caros, en lugar de la barbería de $20 que había frecuentado en la universidad. Pero fueron sus ojos los que me dejaron sin aliento. Seguían siendo esos cálidos ojos marrones con los que soñaba más de lo que quería admitir. Pero ahora había algo nuevo en ellos. Una firmeza, una seguridad en sí mismo que no tenía hace 7 años, cuando la desaprobación de mi familia lo destrozó. «Steven», susurré, y su nombre se me hizo extraño después de tantos años evitándolo en las conversaciones. El ruido de la ciudad a nuestro alrededor, los bocinazos, el parloteo de los peatones, el lejano sonido de las obras se desvaneció en la estática de fondo. Por un instante, nos miramos fijamente como actores que hubieran olvidado sus diálogos en medio de una obra. Entonces, se agachó para ayudarme a recoger mis papeles y percibí un ligero aroma a su colonia. Algo caro y sofisticado, completamente diferente del aftershave de farmacia que usaba en la universidad. «¿Te ves?», empecé a decir, pero luego me detuve, sin saber cómo terminar la frase sin sonar ridícula. «Diferente», sugirió, entregándome el último de mis documentos dispersos. Su sonrisa me resultaba familiar y extraña a la vez, con ecos del chico que había amado, pero filtrados por experiencias que desconocía por completo. 7 años pueden tener ese efecto. Fue entonces cuando noté sus manos al pasarme el teléfono. Aún fuertes y hábiles, las manos de alguien que trabajaba con herramientas y entendía cómo encajaban las cosas. Pero las manchas de grasa permanentes habían desaparecido. Llevaba las uñas cuidadas, sin ostentación, sino con esa sutil atención al detalle que denotaba necesidad profesional más que vanidad.
Un anillo de oro en su meñique derecho reflejaba la luz del atardecer. No era ostentoso, pero sí claramente caro. Parece que tu teléfono sobrevivió, dijo, revisando la pantalla antes de entregármelo. Aunque no puedo prometerte lo mismo sobre tu dignidad, fue una entrada bastante dramática en mi tarde. A pesar de todo, la sorpresa, la incomodidad, el peso de 7 años de historia no contada entre nosotros, me encontré riendo. Riendo de verdad, no con la risa contenida y cautelosa que había perfeccionado para las reuniones de negocios, sino con la risa espontánea que antes era tan natural como respirar. Mi dignidad ha sobrevivido a cosas peores, dije, sacudiéndome el polvo de la chaqueta, aunque normalmente no delante de testigos. Señaló el elegante BMW aparcado junto a la acera. Su pintura plateada brillaba como mercurio líquido bajo el sol de la tarde. «Es mío», dijo con una naturalidad que, de alguna manera, hizo que la declaración fuera más impactante que si hubiera presumido de ello. Cumplí la promesa que hice de abrir mi propio taller. De hecho, seguí expandiéndome. Martinez Luxury Auto Restoration ahora tiene 6 sucursales en 3 estados. Sus palabras me impactaron con una fuerza inesperada. Esto no era solo éxito. Esta fue una reivindicación a tal escala que hizo que las superficiales preocupaciones de mi familia sobre sus perspectivas financieras parecieran ridículamente mezquinas. «Resulta que tu abuela tenía razón en una cosa», continuó, y vi un destello en sus ojos que podría haber sido un viejo dolor mezclado con satisfacción actual. Necesitaba hacer algo por mí mismo. El silencio se extendió entre nosotros, cargado con todo lo que no decíamos. 7 años de vidas separadas, luchas separadas, victorias separadas que, de alguna manera, nos habían conducido a este momento en una acera concurrida frente a una cafetería donde ninguno de los dos había planeado estar. «¿Te gustaría tomar un café?», preguntó de repente. «Es decir, ya que estamos aquí y acabo de tirarte al suelo, parece lo menos que puedo hacer». A pesar de que cada parte lógica de mi cerebro me gritaba advertencias, me oí decir que sí al café. La sonrisa de Steven se ensanchó, un placer genuino iluminó sus rasgos de una manera que me hizo apretar el pecho con recuerdos que había pasado años tratando de enterrar. Morrison's estaba lleno con la gente habitual de la tarde, pero Steven, de alguna manera, nos consiguió una mesa en un rincón cerca de la ventana, lejos del caos de estudiantes con portátiles y gente de negocios parlanchina. Lo vi pedir café solo para él, con crema extra y un poco de azúcar para mí, y sentí un crujido en el pecho al darme cuenta de que aún recordaba exactamente cómo me gustaba. Entonces, una vez que nos sentamos, dijo: «Director de marketing, eso es un gran ascenso desde el puesto inicial que tenías cuando...». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Gerente senior de marketing, en realidad», corregí, y de inmediato me sentí insignificante por la distinción. «Y sí, han sido 7 buenos años profesionalmente hablando», asintió, removiendo su café con deliberada lentitud. «Vi la campaña automotriz de Henderson el mes pasado, la de los autos clásicos. Un trabajo brillante. El cumplido me pilló desprevenido. Ya conoces mi trabajo. Me encargo de estar al tanto de lo que ocurre en el mundo del marketing automotriz», dijo con una leve sonrisa. «Además, puede que te haya seguido la pista a lo largo de los años». «No de forma inquietante», añadió rápidamente, leyendo mi expresión. «Solo curiosidad por cómo resultó tu vida». Pasamos la siguiente hora dando vueltas con cuidado al elefante en la habitación, compartiendo versiones suavizadas de nuestras experiencias por separado. Me contó sobre los primeros años después de nuestra ruptura, la furia que lo llevó a trabajar jornadas de 16 horas, cómo canalizó cada gramo de dolor y rechazo para aprender todo lo posible sobre restauración de coches clásicos. «Estaba furioso», admitió. Y por un instante, vislumbré al joven herido que recordaba. No solo con su familia, aunque sin duda se lo habían ganado. Estaba furioso conmigo mismo por no ser suficiente, por no luchar con más ahínco por nosotros.
Su historia de éxito se desarrolló como un artículo de revista de negocios. El primer cliente de lujo que le pagó el triple de su tarifa habitual por restaurar un Shelby Cobra de 1967. La revista automotriz que había presentado su trabajo, atrayendo la atención nacional a su pequeño garaje, las asociaciones con concesionarios de alta gama que habían transformado su modesta operación en la restauración de automóviles de lujo de Martina, con sucursales en 3 estados, y una lista de clientes que incluía celebridades y coleccionistas que pagaban 6 cifras por su artesanía. He trabajado en coches para estrellas de cine, multimillonarios del sector tecnológico y familias adineradas que llevan generaciones coleccionando clásicos, dijo, sacando su teléfono para mostrarme fotos de restauraciones impresionantes. El mes pasado entregué un Bugatti Type 57 de 1938 a un cliente en Mónaco. El dueño me trajo personalmente para supervisar los últimos detalles. Mientras hablaba, volví a caer en el ritmo relajado que una vez compartimos. Seguía escuchando con la misma intensidad que me hacía sentir la persona más interesante de la sala durante nuestros años universitarios. Seguía riéndose de mis chistes, que reconozco son pésimos. Seguía notando cuando me enroscaba el pelo en el dedo, un nerviosismo que creía haber superado hacía años. Pero también había algo nuevo, una elegancia y una cosmovisión que hablaban de experiencias mucho más allá de nuestra pequeña ciudad. Mencionó exposiciones de coches en Pebble Beach, proyectos de restauración para coleccionistas europeos, relaciones comerciales que abarcaban continentes. Esto no era solo éxito. Este era el tipo de logro que hacía que las estrechas definiciones de valor de mi familia parecieran ridículamente provincianas. ¿Alguna vez te lo preguntas?, preguntó mientras nuestra segunda hora se convertía en una tercera, y su voz se tornó más íntima. ¿Qué habría pasado si hubiéramos tenido el valor de ignorar las opiniones de los demás? La pregunta flotaba entre nosotros como un puente que no estaba segura de estar lista para cruzar. Quería contarle sobre los 7 años de soledad cuidadosamente construida, las citas que no llevaron a nada porque comparaba a cada hombre con el recuerdo de lo que habíamos tenido. Cómo aún pensaba en él cada vez que pasaba por el antiguo taller de Murphy. Todos los días, susurré, sorprendiéndonos a ambos con su honestidad. Steven se recostó en su silla, observándome el rostro con una intensidad que me aceleró el pulso. Se acerca la reunión de tu familia, ¿verdad? El mes que viene. Parpadeé, sorprendida por el repentino cambio de tema. ¿Cómo lo sabes? Tu primo Mike lo mencionó en Facebook. Todavía sigo la pista de algunos de tus familiares. Ya sabes, viejas costumbres. Su sonrisa tenía un toque más mordaz ahora. Algo más agudo que la nostalgia. Imagino que será la reunión de siempre. Las mismas preguntas sobre tu vida personal. La misma sutil decepción por tus decisiones. Me sonrojé porque tenía toda la razón y ambos lo sabíamos. Es familia, dije. Familia semanal, repitió. Y ahora había algo peligroso en su tono. La misma familia que te convenció de que no era lo suficientemente bueno hace 7 años. La misma familia que pasó la última década viéndote construir una carrera impresionante y preguntándose por qué no logras encontrar a alguien agradable con quien sentar cabeza. La precisión de su evaluación me dolió porque era totalmente cierta. Cada reunión, cada día festivo, cada celebración se había convertido en un ejercicio para desviar las preguntas sobre mis fracasos románticos, mientras presentaba una fachada de satisfacción con mi soltería. Steven se inclinó hacia adelante, su mirada fija en la mía con una intensidad magnética. Crystal, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente sincera conmigo. El corazón me latía con fuerza al asentir. ¿Eres feliz? ¿De verdad feliz con la vida que has construido? La pregunta era simple, pero el peso que la acompañaba era enorme. Podría haber mentido, podría haber pintado una imagen de plenitud e independencia, podría haber mantenido la cuidadosa narrativa que había construido durante 7 años de reuniones familiares.
Pero al mirarlo a los ojos, esos mismos cálidos ojos marrones que me habían acompañado en los desengaños universitarios y las noches de estudio, me di cuenta de que estaba diciendo la verdad. No, susurré. Tengo éxito. Soy independiente. Soy todo lo que creía que quería ser, pero no soy feliz. Asintió lentamente, como si mi respuesta confirmara algo que ya sospechaba. ¿Y si te dijera que hay una manera de cambiar eso? Una manera de mostrarle a tu familia exactamente lo que su juicio nos costó a ambos? Algo en su tono me revolvió el estómago, con anticipación y terror a partes iguales. ¿A qué te refieres? La sonrisa de Steven fue lenta, deliberada y absolutamente malvada. ¿Te gustaría que te ayudara a mostrarles exactamente lo que perdieron cuando te convencieron de dejarme ir? La propuesta flotaba en el aire entre nosotros, cargada de posibilidades y peligro. Pensé en el interrogatorio anual de la abuela Karen, en las miradas de desaprobación y las cautelosas sugerencias sobre mantener una mente abierta en las citas. Pensé en los 7 años que pasé demostrando que no necesitaba a nadie mientras anhelaba en secreto la conexión que había desperdiciado. ¿Qué tenías en mente?, pregunté, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. La sonrisa de Stevens se ensanchó y por primera vez en 7 años me sentí realmente temerariamente viva. Una entrada espectacular en tu reunión familiar, había dicho Steven esa tarde mientras tomábamos café, con los ojos brillantes de picardía. Imagínate. Estás ahí sentado, soportando el interrogatorio de siempre, y justo cuando tu abuela suelta su frase más cruel, cruzo esas puertas como si fuera el dueño del lugar. El plan parecía tan simple en teoría. 3 semanas de cuidadosa planificación habían conducido a este momento. Y ahora, de pie en mi habitación a las 6:11 am del día de la reunión, sentía que iba a vomitar. El vestido azul marino colgaba de la puerta de mi armario como un disfraz para un papel que no estaba segura de estar lista para interpretar. El anillo, Dios mío, ese magnífico y ridículo anillo, reposaba en su caja de terciopelo sobre mi tocador, reflejando la luz de la mañana y proyectando arcoíris en el techo. El apartamento de Steven se había convertido en nuestra sala de operaciones durante las últimas 2 semanas. Su casa daba al río, líneas limpias y muebles caros que, de alguna manera, lograban resultar acogedores en lugar de intimidantes. Extendíamos fotos de mi familia sobre su mesa de centro como generales, planeando una campaña militar, analizando personalidades y prediciendo reacciones con la precisión de científicos del comportamiento. Tu tío Pete hará una broma para rebajar la tensión, había dicho Steven, sirviendo vino de una botella que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual para la compra. Tu madre llorará, lágrimas de felicidad, pero necesitará un momento para procesarlo. Mike se impresionará a pesar suyo porque siempre ha sido competitivo en cuanto al éxito. Pero tu abuela hizo una pausa, estudiando su foto con la intensidad de un maestro de ajedrez que contempla el siguiente movimiento de su oponente. Estará furioso, no solo sorprendido, sino genuinamente enfadado, porque su juicio fue tan estrepitosamente erróneo. La compra del anillo había sido una experiencia que jamás olvidaría. Steven me había recogido en un Mustang convertible restaurado de 1965, rojo cereza con interior de cuero blanco, que llamaba la atención en cada cruce. Un coche de exhibición, me explicó con una sonrisa. Si vamos a causar sensación, mejor llegar con estilo. La joyería era de esos lugares donde solo había mirado escaparates. Todo era suelo de mármol y candelabros de cristal, con guardias de seguridad que parecían más agentes del servicio secreto que empleados de una tienda. Margaret, la vendedora, nos trató como a la realeza de visita cuando Steven mencionó que buscaba algo espectacular para su recién reconciliada prometida. Me probé anillos que costaban más que mi salario anual, cada uno más impresionante que el anterior. Pero cuando Margaret sacó el diamante de talla princesa, de 10 quilates en total, que mencionó casualmente, como si hablara del tiempo, me quedé boquiabierta.
Era magnífico, captaba la luz perfecta de la tienda y proyectaba arcoíris sobre mi mano como la luz de las estrellas. Dijo Steven con decisión, sin siquiera preguntar el precio. Este es el que dice: logré superar tus sueños más locos y elegí a la mujer que quería de todos modos. Pasamos horas ensayando cada detalle. El momento de su entrada, las palabras exactas que usaría, incluso la forma en que debía extender la mano para recibir el anillo. Steven demostró ser un actor nato, capaz de alternar con fluidez entre el empresario seguro en el que se había convertido y sutiles indicios del joven apasionado del que me había enamorado años atrás. Lo más importante, me recordó durante una de nuestras sesiones de práctica, es que no mentimos sobre nuestros sentimientos, simplemente los presentamos de una manera que nos conviene. Desarrollamos planes de contingencia para cualquier contingencia, y si alguien lo reconocía antes de su transformación, y si la abuela Karen estaba demasiado sorprendida como para reaccionar dramáticamente, y si la familia estaba realmente feliz y nuestra venganza fracasaba, incluso habíamos establecido señales sutiles. Si tocaba mi pendiente, él aumentaría su encanto. Si se arreglaba la corbata, sabría que debía prepararme para una salida rápida. La noche anterior a la reunión, me senté en mi apartamento rodeada de las pruebas de nuestro elaborado plan: el vestido perfecto, el anillo deslumbrante, copias impresas del reciente perfil empresarial de Steven en la revista de la ciudad. Debería haberme sentido emocionada, triunfante, lista para que se hiciera justicia. En cambio, me sentí vacía e insegura. ¿Somos personas terribles por querer hacer esto?, le pregunté a Steven durante nuestra última llamada. Hubo una larga pausa antes de que respondiera. Quizás. Pero a veces la gente terrible necesita ver las consecuencias de su crueldad. Quizás sea hora de que tu familia aprenda que su juicio no determina el valor de nadie. Al llegar al centro comunitario una hora antes, me dediqué a ayudar con los preparativos para calmar los nervios. Mamá hablaba con ansiedad sobre la lista de invitados, la comida y si habíamos recordado comprar suficiente hielo. Escuché a medias mientras mentalmente mapeaba la sala, calculando las líneas de visión y la acústica para maximizar el impacto. Cuando Steven entró, me temblaron ligeramente las manos mientras doblaba las servilletas, y tuve que recordarme conscientemente que debía respirar con normalidad. El caos familiar de las reuniones familiares comenzó a crecer a mi alrededor. La risa estruendosa del tío Pete resonando en las paredes, la tía Susan aferrada a su último proyecto de manualidades, mis primos llegando con sus hijos. Pero hoy me sentí diferente, lleno de una anticipación que solo yo podía sentir. ¿Pareces distraída, cariño?, observó mamá, lanzándome una de sus miradas inquisitivas. ¿Todo bien? Esbocé una sonrisa y le eché la culpa al estrés laboral, la excusa habitual que siempre satisfacía las preocupaciones familiares. A nuestro alrededor, los familiares se filtraban con sus rutinas habituales. Los que llegaron temprano y querían ayudar, el grupo intermedio, que era puntual, y finalmente los rezagados que llegaron justo cuando se servía la comida. Mi teléfono vibró con el mensaje de Steven. En posición, listos cuando tú lo estés. El momento se acercaba, y a pesar de toda nuestra planificación, todos nuestros ensayos, toda nuestra cuidadosa consideración de cada posible resultado, me sentía como si estuviera al borde de un precipicio sin tener ni idea de lo que me esperaba. La entrada de la abuela Karen fue perfectamente sincronizada como siempre. 20 minutos después de que todos los demás hubieran llegado, maximizando su impacto como matriarca de la familia, usó su mejor vestido, azul marino con botones de perla, reservado para ocasiones especiales, y su cabello plateado estaba recién peinado de su cita semanal en el salón de Marlene. Inspeccionó la sala como una reina que pasa revista a sus súbditos, saludando con la cabeza con cortesía a los familiares que la saludaban antes de dirigirse a su lugar habitual en la mesa principal. El ritual familiar estaba comenzando, y mi corazón latía con fuerza al saber que esta vez terminaría de forma muy diferente. Crystal,
Gritó con esa voz que podía oírse a través de las habitaciones y generaciones. Ven a saludar a tu abuela como es debido. Caminé hacia ella con las piernas temblorosas, sabiendo que en tan solo unos minutos todo cambiaría para siempre. Me acerqué a la mesa de la abuela Karen con el corazón latiéndome con fuerza. Cada paso parecía como caminar sobre arenas movedizas. Palmeó la silla a su lado con ese gesto tan familiar de falso cariño y me senté, muy consciente de cómo sus dedos nudosos por la artritis buscaban de inmediato mi mano izquierda para realizar su inspección anual. «Veo que aún no hay anillo», dijo con esa particular mezcla de decepción y satisfacción que había atormentado mis pesadillas durante 7 años. Su voz se oyó justo lo suficiente para que las mesas cercanas pudieran oír cada palabra. «A tu edad, ni siquiera un orfanato te aceptaría». La familiar oleada de risas incómodas se extendió entre los familiares reunidos. Vi a Mike ocultar su sonrisa burlona tras su taza de café y a la tía Susan negar con la cabeza con demostrada compasión. La mirada de mi madre bajó a su plato con ese mismo gesto de silencio cómplice que había presenciado innumerables veces. Este era el momento exacto que Steven y yo habíamos ensayado, el escenario perfecto para nuestra elaborada venganza. «Abuela», dije en voz baja, dejando que mi voz se escuchara lo suficiente para que la captaran los curiosos. «Quizá quieras guardar tus opiniones para después del postre». Arqueó una ceja, visiblemente intrigada por mi inusual respuesta. Años de mi aceptación pasiva la habían vuelto demasiado confiada, impredecible para cualquier tipo de resistencia. «Ah, ¿y por qué, querida?». Antes de que pudiera responder, las puertas del centro comunitario se abrieron de golpe con precisión teatral. Steven entró como si fuera el dueño no solo del edificio, sino de toda la manzana. Cada centímetro de él irradiaba esa confianza serena que el dinero no compra, pero el éxito sí puede cultivar. La sala quedó en silencio, salvo por el roce de las sillas plegables, mientras 27 pares de ojos se giraban para presenciar su entrada. Su sincronización fue perfecta. Había esperado el momento exacto en que las conversaciones estaban en su punto álgido, asegurándose de atraer la máxima atención a su dramática llegada. Esos cálidos ojos marrones se encontraron con los míos a través de la sala abarrotada y sonrió con una calidez genuina que se superponía a una confianza teatral. «Perdona la tardanza, cariño», gritó. Su voz se oyó con claridad en el espacio repentinamente silencioso. El tráfico estaba terrible. Caminó hacia nuestra mesa con pasos decididos, sacando la caja de terciopelo del anillo del bolsillo de su chaqueta mientras avanzaba. Cada paso estaba calculado, cada gesto diseñado para el máximo impacto. Extendí mi mano izquierda exactamente como habíamos practicado, y él deslizó el diamante de 10 quilates en mi dedo con la precisión de un mago ejecutando su truco más impresionante. El anillo reflejó la intensa luz fluorescente del centavo comunitario y proyectó destellos sobre el mantel blanco como estrellas dispersas. Incluso con esa iluminación tan poco favorecedora, el diamante era impresionante, imposible de ignorar, innegablemente caro. «Espero no haberme perdido nada importante», añadió Steven, conversacionalmente, inclinándose para besarme la mejilla con la dosis justa de familiaridad y cariño. La reacción fue todo lo que habíamos planeado y más. El rostro de la abuela Karen recorrió una y otra vez expresiones como una máquina tragamonedas rota: sorpresa, confusión, cálculo rápido y, finalmente, indignación fugaz. Su taza de té tintineó contra el plato mientras sus manos empezaban a temblar. «¿Quién? ¿Qué, Crystal? ¿Qué significa esto?», consiguió jadear, con la voz cada vez más alta. En la sala, las conversaciones estallaron en oleadas superpuestas de emoción y confusión. «¿Es Steven Martínez? ¿No rompieron hace años? Mira el tamaño de ese anillo. ¿Cómo pasó esto? ¿Cuándo pasó esto?». Mi prima Rachel fue la primera en liberarse de la conmoción colectiva, prácticamente saltando de la silla para tomar mi mano y examinar el anillo de cerca.
Las preguntas brotaban de sus labios más rápido de lo que podía procesarlas, y mucho menos responderlas. Detrás de ella, otros familiares comenzaron a gravitar hacia nuestra mesa como polillas atraídas por una llama particularmente espectacular. El tío Pete se levantó para ver mejor, y su expresión pasó de la confusión a la de reconocimiento impresionado a medida que las piezas encajaban. «Bueno, que me aspen», dijo tan alto que toda la sala lo oyó. «Steven Martínez, leí sobre ti en la sección de negocios el mes pasado. ¡Qué gusto encontrarte por aquí!». Ese comentario provocó otra oleada de susurros entre la multitud. La sección de negocios significaba éxito, significaba legitimidad, significaba todo lo que la abuela Karen había insistido en que Steven nunca lograría. Miré directamente a mi abuela, que seguía mirando a Steven como si fuera un fantasma que se hubiera materializado en su mesa. Su lápiz labial, cuidadosamente aplicado, se había corrido un poco, y por primera vez que recuerdo, parecía realmente alterada en lugar de simplemente desaprobarla. «Tenías toda la razón, abuela», dije con dulzura, levantando la mano para que el anillo reflejara la luz y proyectara más arcoíris sobre la mesa. Estaba esperando al hombre indicado. Resulta que valió la pena la espera. Los siguientes minutos se convirtieron en una clase magistral sobre cómo ver cómo se desmoronaba en tiempo real la cosmovisión cuidadosamente construida de alguien. La abuela Karen intentó recuperar la compostura, intentando sonreír y parecer complacida mientras sus ojos iban frenéticamente del caro traje de Steven a mi espectacular anillo. «Bueno», dijo débilmente, sin la habitual autoridad autoritaria de su voz. «Supongo que las felicitaciones son necesarias, pero Steven no había terminado su actuación. Con una sincronización perfecta, se inclinó hasta quedar a la altura de sus ojos y habló en un tono de voz lo suficientemente bajo como para parecer íntimo, pero lo suficientemente alto como para que los familiares cercanos pudieran captar cada palabra. «Señora Morrison, quiero darle las gracias personalmente», dijo con una cortesía deslumbrante. «Tus palabras de hace 7 años fueron justo la motivación que necesitaba para construir mi imperio empresarial. He pensado en ti a menudo a lo largo de los años. De hecho, cada vez que firmaba un contrato importante o abría un nuevo local, recordaba aquella noche en la cocina de Crystal cuando me dijiste que nunca llegaría a nada». El comentario fue pronunciado con tanta cortesía que no pudo objetar sin parecer mezquina, pero el significado era clarísimo para todos los que estaban al alcance del oído. La abuela Karen se sonrojó profundamente, abriendo y cerrando la boca sin emitir ningún sonido. A nuestro alrededor, los familiares que habían presenciado el desastre de la fiesta de compromiso original empezaron a atar cabos. Observé cómo sus expresiones cambiaban de la sorpresa a la comprensión y luego a algo cercano a la vergüenza al darse cuenta de lo que habían hecho cómplices tantos años atrás. El silencio que siguió no fue la quietud cómoda de quienes procesan buenas noticias. Fue la atmósfera densa y sofocante de la culpa colectiva que finalmente se apoderó de ellos. Steven se enderezó y le tendió la mano a la abuela Karen con modales impecables. «Espero que podamos dejar atrás el pasado y empezar de cero», dijo con amabilidad. «Después de todo, ahora seremos familia». Ella se quedó mirando su mano extendida un buen rato antes de finalmente, a regañadientes, estrecharla con el entusiasmo que se reserva para tocar un pez muerto. El gesto fue capturado por al menos 3 teléfonos inteligentes, lo que garantizó su conservación para la posteridad y su probable difusión en redes sociales en cuestión de 1 hora. Lo que sucedió a continuación fue casi cómicamente predecible. Una vez que el impacto inicial comenzó a disiparse, la familia adoptó una actitud de control de daños. De repente, todos querían decir que siempre supieron que Steven y yo éramos el uno para el otro, que siempre creyeron en nuestra épica historia de amor. La historia revisionista se desarrolló con una velocidad vertiginosa y un descaro impresionante. Si esta historia de venganza perfecta te hizo animar a Crystal, dale a me gusta ahora mismo.
Mi parte favorita fue cuando Steven anunció el santuario de animales Karen Morrison Memorial, el momento perfecto para dejar caer el micrófono. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias de venganza tan gratificantes como esta. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna publicación.